Yo entré en el partido y tenía un amigo, era un tipo, era y sigue siendo enormemente sospechoso. Y bueno, al final él eligió el momento, me dijo, oye, Mariano, yo creo que tal. Pero ya dice, joder, coño, ¿por qué tal? Bueno, oye, pues... y me dio un sobre con un talón de $500.000. Y bueno, aquello era muy bonito, porque era el comienzo. Y además, vistas las cosas con perspectiva, realmente la culpa fue mía. Pero de momento continúo por aquí. Es que ya, si te pones a una cosa, te pones. Y si no, pues no te pongas. ¿Qué quieres que te diga? No entremos en más detalles, ni mucho menos en nombres, porque el delito ya está prescrito, eso ya no existe. Si te ofrecieran más de 1 millón, ¿te aceptarías? No. Oye, pero eso puede ser un pelotazo, ¿eh? Pues es de lo mejor que tiene la política. Oye, no, la verdad es que son muy bonitos. Hombre, originales son, ¿eh? Oye, estos chismes te los han regalado los de Colombia. En los primeros tiempos en el gobierno yo no explicaba nada. En aquella época fue cuando quitamos aquello de la paga extra a los funcionarios. Bueno, tuvimos que subir el IVA y una serie de cosas. Yo tenía 1.000 millones en mi casa. Sí. Y yo he visto un camión de 2 millones. No me lo ha contado nadie, lo he visto yo, porque todavía se conserva en mi casa. Bueno, tuve que dar allí algunos argumentos y razones, pero bueno. Aquí uno se bandea siempre como puede, en las circunstancias más pintorescas. Pero bien, muy bien. Para mí, ser presidente del gobierno de mi país es la pera. Es decir, eso es materialmente vives muy bien, con 2 coches, pues con toda la parafernalia. Me compensa sobradamente. Aunque luego me aticen y me digan qué tal todas esas cosas que te dicen, pero oye, el patrimonio que voy a dejar a mis hijos, 50.000 millones de... Sí, pues otro no lo voy a dejar. No vamos a volvernos locos. Yo estoy encantado. Yo siempre digo, en España hay una cierta tendencia a decir lo mal que nos va, los líos que tenemos. A veces nos machacamos inmisericordiamente y este es un país de primera división y por eso me siento muy español. Porque bueno, ¿te parezco tan aburrido como dicen algunos?